Bueno, les presento, ella es Isabel Medina, es restauradora y arqueóloga, dedicada a la gestión, manejo de sitios arqueológicos y conservación de acabados arquitectónicos. Es docente de gestión y conservación de bienes arqueológicos de aquí del ENCRIM y editora de la revista Intervención, entre muchas otras actividades a las que ella se dedica. Así que le cedo la palabra para que nos deje con su presentación. Bueno, no sé si se necesita del micrófono porque creo que tengo buen... Sí. ¿Sí oyen allá arriba? Sí, ¿no? está bien el micrófono. Sí. ¿Con el micrófono? Sí, es que no sé. Ok. Bueno, primero quiero agradecerle a Tomás y a todo el equipo que hizo posible este evento, la invitación. Primero porque creo que es un evento muy necesario, de pronto darnos un espacio para discutir sobre estos asuntos, y segundo porque yo encontré en ellos una grandísima disposición para otorgarme un espacio. Vengo regresando de campo y la verdad es que me fueron súper amables conmigo de darme un espacio para que yo pudiera llegar de campo sin matarme en el camino. Y bueno, por supuesto a Valeria también le agradezco mucho que me haya invitado a ser parte de este proyecto. Es muy interesante porque justo en el momento en el que me llegó la invitación para este evento, estaba yo platicando con una colega de nosotros y estábamos platicando sobre los índices de los proyectos, sobre que si los índices que existen, sobre cómo escribir un proyecto de restauración, eran de alguna manera como únicos, o que si seguían siendo de alguna manera útiles, si eran válidos, si eran herramientas que te ayudaban más que te podían limitar en el trabajo. Y justo vino la invitación en ese momento y lo que yo me puse a pensar es que, bueno, realmente estos índices deberían de responder a ciertas metodologías, y eso me llevó a una segunda pregunta, que era, bueno, ¿qué significa el diagnóstico hoy en día? ¿Qué podría significar este diagnóstico, sobre todo cuando uno lo presenta dentro de una visión estratégica, ¿no? Entonces, pues mi objetivo es ese, justamente reflexionar sobre las experiencias de diagnóstico de estucos prehispánicos en relaciones a materias de planeación estratégica, y para eso voy a hacer uso de 3 ejemplos personales, porque son los que conozco mejor, y segundo, porque yo creo que representan 3 momentos en que a mí me clarifican mucho cómo esta idea del diagnóstico ha cambiado pues en 20 años, que son los 20 años que representan mi carrera profesional, ¿no? Y bueno, como nota biográfica, pues representan por un lado pues mi ingreso al mundo profesional de la conservación arqueológica, cuando regreso después de hacer un estudios en planeación estratégica, y el tercer momento, que es cuando estoy integrada como docente. Entonces son como 3 momentos que yo como que veo como muy claros, en los que me presenta mi diagnóstico como algo sobre lo cual tengo que pensar. Una cosa que es muy interesante es que cuando uno se pone a pensar sobre el fenómeno del estuco, uno se da cuenta de que efectivamente el fenómeno del estuco y el fenómeno edificado pues son 2 fenómenos que están íntimamente relacionados. O sea, existe obviamente toda una serie de interrelaciones que seguramente se han mencionado en muchísimas partes y que seguramente aquí se profundizarán, sobre la interdependencia constructiva, funcional y simbólica que existe entre el edificio y de alguna manera estos elementos adosados, ¿no? Y tampoco es de extrañar que, por lo menos en la arqueología maya, la aparición del fenómeno de estuco, del relieve de tierra, de alguna manera como que se hace al mismo momento que se hace el descubrimiento del elemento constructivo. Y de hecho, cuando uno ve, en el caso de Palenque, las primeras crónicas que hay sobre el edificio, lo que aparece con mayor énfasis son las representaciones en estuco y luego el edificio. Cosa que cuando ya uno de alguna manera recorre la historia de la arqueología, aparece una gran contradicción, porque si bien en un inicio se veían a estos docentes como unidos, e incluso el relieve se veía como un punto de mayor énfasis, a lo largo de la historia, en realidad, el estudio sistemático de estos dos fenómenos, del fenómeno edificado y del estuco, han sido abordados de forma inequitativa, con limitaciones claras en el segundo. Y esto yo me pregunto
pregunto si es porque se considera asociado, dependiente del primero o del segundo rango, o porque si durante mucho tiempo se le ha considerado decorativo, y como que estos asuntos de lo decorativo siempre como que reciben menos atención dentro de los proyectos académicos. Y esta disparidad también se ha manifestado en materia de conservación, o sea, las experiencias de conservación en material edificado son, por un lado, más profundas y por otro lado, más sistemáticas, aunque, bueno, en los últimos, digamos, 20, 30 años ha habido una buena competencia, ¿no? Y bueno, esto es, de alguna manera, estos dos puntos es una manifestación de la permanencia de esta dicotomía, que es una dicotomía absurda de querer ver al estuco y al edificio de forma separada, ¿no? Lo cierto es que en los últimos, digamos, 20 o 30 años ha habido intentos de reconfiguración, ¿no? Por un lado, yo veo dentro de la experiencia, digamos, arqueológica, que hay estudios de carácter arqueológico que están reposicionando el lugar del estuco como una materia cultural, de alguna manera de relevancia equitativa o incluso puede ser de mayor importancia que el edificio, ¿no? Los estudios de Agurcia del 96 sobre Rosalil en Copán, el de Vázquez y Villegas sobre los estucos de Palenque y de García Solís sobre Calakmul, de alguna manera posicionan la discusión del estuco dentro del discurso arqueológico en el centro de la problemática a estudiar, lo cual efectivamente es necesario y es muy importante considerar. Sin embargo, uno podría decir que el análisis sistemático de las relaciones interfenómeno y del complejo de su totalidad en realidad empezó hace relativamente poco tiempo, y todavía es necesario recomponer el conjunto y recomponer este conjunto en la realidad del sitio desde el estudio hasta la conservación y la gestión, ¿no? Y yo considero que hay dos fases donde esta reconfiguración se puede hacer, que es en el proceso de la diagnosis y de la toma de decisiones, ¿no? Lo cierto es que, bueno, estos 30 años, 20, 30 años, o por lo menos 50, o sea, uno podría decir que por lo menos la documentación sobre experiencias de conservación en estucos modelados en el área de Maya tiene una longevidad de un lustro, o sea, de más o menos unos 50 años comenzamos ya a encontrar documentos que están hablando de experiencias, digamos, más sistematizadas sobre el abordaje del estuco, aunque es posible que haya más antiguas. Lo cierto es que este archivo está organizado y analizado de forma muy parcial, entonces realmente esta estimación todavía tiene que de alguna manera como perfilarse con mayor precisión, requiere ser estudiado por sí mismo y esto significa recuperar la historia de la disciplina en una especificidad. O sea, yo sí creo que la experiencia de restauración arqueológica en México es muy importante para configurar lo que es la escuela de la conservación mexicana y posiblemente la escuela de la conservación en Latinoamérica. Y por otro lado, creo que la experiencia que hay en pintura mural y en estuco son como dos anclajes fundamentales en el desarrollo de esta disciplina, ¿no? O de esta área de la disciplina, ¿no? Y creo que sería muy importante empezar a reflexionar sobre la forma en que se ha concebido y articulado la intervención en conservación, justo para analizar esta experiencia acumulada y para poder perfilar el futuro. Y bueno, este es un modelaje que yo veo que está en proceso, ¿no? Bueno, el hecho es que uno podría tener unas discusiones realmente muy entretenidas sobre qué es esta definición de la intervención, o si existe una cosa que sea característica de la intervención en conservación, y yo por lo menos, quizá porque además escogimos esta acepción para nombrar la revista que yo edito, pues he estado como dándole muchas vueltas a esta noción. Entonces lo que yo veo es que la intervención, si la queremos llamar así o de otra manera, en realidad es este quehacer intelectual y fáctico de la conservación. No solamente es lo que hacemos con las manos, sino de alguna manera lo que producimos intelectualmente y que se plasma en un discurso. Entonces, de esta manera uno puede ver como tres vertientes de esta palabra intervención, ¿no? La forma en que nuestro ejercicio transforma las entidades físicas, materiales, contextuales y sociales para la salvaguarda de la preservación, la atribución y la difusión de los valores del patrimonio, la forma en que nosotros influimos en la materialidad, actualidad y futuro del patrimonio, y por eso tanto esfuerzo en evaluar nuestros procesos de intervención o de supervisarlos, y por otro lado es la expresión del argumento y cómo impugnamos un caso y cómo hacemos procesos de mediación entre lo que quiere hacer nuestra disciplina y este objeto que es pues, el centro de nuestro quehacer disciplinario, ¿no? Y uno podría decir que aun cuando uno revisa los documentos más antiguos del quehacer de la restauración, sí hay tres etapas, o sea, sí hay una etapa y hay una secuencia. Ajá. Se identifica un bien, se evalúa su problemática y se planea una solución y luego se hace algo, ¿no?
Lo que es muy interesante es que estas fases a lo mejor no siempre son explícitas y hay un énfasis diferencial, o sea, hay una época donde lo que se pone énfasis es en reportar la acción. En épocas posteriores se comienza a hacer una descripción más grande de la necesidad sobre esta acción. En una tercera etapa se pone más esfuerzo en poder desarrollar esta propuesta y actualmente yo creo que nos encontramos en una época donde le estamos poniendo mucha énfasis a cuál es el fundamento o la justificación de esta propuesta. Y de alguna manera esto sí habla también, digamos, aunque no de forma explícita, de que hay una sistematización metodológica y que hay una serie de bases informativas que conforman este expediente de estudio. Ahora, evidentemente, pues cada uno de estos diagnósticos o cada una de estas acciones pues va a depender mucho en su cobertura de cuál es el nivel de integración que tú quieres tener o el nivel de complejidad que puedas alcanzar. Lo cierto es que actualmente, como lo decía anteriormente, existe un gran énfasis en tratar de explicitar o de transparentar cuál es la lógica de la evaluación, o sea, de qué manera estamos diagnosticando, o sea, con qué elementos estamos diagnosticando y por otro lado, con qué racionalidad estamos tomando una decisión. O sea, como que estos procesos que de pronto parecían oscuros, hoy en día hay mucho interés por conocerlos. Quizá también porque muchos de los expedientes en realidad no nos hablan de eso, o sea, nos hablan de qué se hizo, pero no nos dicen por qué lo decidieron o con base a qué lo decidieron, ¿no? Y creo que también tiene que ver eso por el hecho de que efectivamente queremos tener evaluaciones que sean, pues de alguna manera como sujetas, o sea, de alguna manera la conciencia de la restauración como un acto interpretativo también hace necesario que sea explícito tanto la evidencia, los datos duros sobre los cuales uno toma una decisión y la interpretación de estos datos duros, ¿no? Entonces creo que es importante también en este sentido, aunque uno pueda ver esta secuencia y de alguna manera como la permanencia de estos estadios, sí hablar de que en diferentes momentos ha habido diferentes concepciones de lo que significa la identificación del bien, la evaluación, la planeación y la acción. Entonces, este argumento de alguna manera lo desenvuelvo con estas tres experiencias, una en Palenque en el 98, cuando ya estaba prácticamente saliendo de la escuela, otra en el 2003 en Copán, que es una misión que hace la coordinación de restauración, y otra del 2011 en Plan de Ayuntla, ¿no? Entonces, en Palenque, además de en este año, además de que se hizo una intervención en los estucos del Palacio y del lado norte, realmente a lo que yo me enfoqué en esa misión es hacer un proyecto para el estuco de la casa del Palacio. El enmarque de esta campaña era como el clásico, así institucional, un proyecto interdisciplinario, de alguna manera es como una consecuencia de este proyecto interdisciplinario que hubo en Palenque entre el ENCRIM y la coordinación entre los 90s. El objetivo del proyecto era detectar las necesidades y plantear una propuesta para el relieve de estuco de la Casa B. Hubo una colaboración con el proyecto arqueológico Palenque de Lina y en el proyecto participaron personal contratado en colaboración. Tengo que decir que en estos tres proyectos yo fungí como coordinadora, entonces de alguna manera también por eso es que conozco muy bien, digamos, los casos, ¿no? En este momento, el concepto del diagnóstico es la evaluación del estado físico. Esa es la forma en que se determina. Diagnóstico significa evaluar físicamente lo que le está pasando al bien, en este caso al estuco. Y lo que describimos como alteración, o sea, como un cambio material, es equivalente a que es deterioro. Esa es de alguna manera como el enmarque más tradicional que hay en la evaluación, ¿no? Y bueno, las bases de la evaluación son de alguna manera pues las que son conocidas, ¿no? Los antecedentes histórico-culturales, la información arqueológica, los referentes materiales constitutivos y de técnica de manufactura que en ese momento ya se tenían bastante avanzados en Palenque, el análisis de las intervenciones anteriores y obviamente la observación como un instrumento de análisis para el registro. Y la racionalidad de la evaluación fue, por un lado, considerar el registro gráfico y fotográfico, generar y detalle como eso, como un registro. Ajá. O sea, como si de alguna manera estas formas de registro fueran, de alguna manera, como no tuvieran ningún filtro, ajá, no hubiera ninguna selección en estos registros. La herramienta básica que se utilizó para la evaluación era el análisis de causas, mecanismos y efectos, que es un tipo de matriz de análisis que utilizamos así tradicionalmente los restauradores, por lo menos formados en el ENCRIM, y es prácticamente así como que nuestra herramienta más importante.
Y además de la identificación de las necesidades en conservación directa, en este caso se comenzaron a identificar limitaciones en conservación preventiva y en presentación. Y yo puedo decir que la relación que había con la problemática general de los estucos de sitio sí existía, o sea, había un análisis sobre qué pasaba con esta problemática general con respecto al caso particular. Sin embargo, había una franca limitación de la relación de la problemática del estuco con la general del sitio. Y la configuración de la propuesta hablaba de una justificación, que era básicamente una enunciación de criterios, y luego pues una descripción así como sintética de las acciones de intervención directa, de las recomendaciones de conservación preventiva y de las propuestas de mejoría de presentación, aunque no necesaria, o sea, se daban como recomendaciones, o sea, no se decía quién las tenía que hacer. Ajá. Y la propuesta de mejoría de presentación, pues tampoco como que había mucha claridad sobre quién es la persona que se tenía que hacer cargo, ¿no? Incluso yo puedo decir, recordando en esas épocas, que yo no tenía claro si yo tenía que participar en estos procesos de presentación. De alguna manera esta experiencia contrasta con el caso de Copán, donde fui a hacer un diagnóstico de 18 relieves de estuco en túneles. Evidentemente la escala es distinta, o sea, en el otro caso era un estuco, en estos son 18, en condiciones completamente distintas, pero de alguna manera me voy a olvidar un poco de la escala como para meterme más bien en la parte analítica, ¿no? El enmarque también es completamente distinto, es una misión internacional de cooperación, que es una petición que se gira a la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural en el 2003, es previo a un proyecto de inversión en el Banco Mundial, hay muchos involucrados, que es el Ministro de Turismo, el IA, la Asociación Copán, y como parte de este proyecto se hizo también una asesoría de diagnóstico en estelas de piedra y una asesoría en normatividad. Es importante el enmarque, porque el enmarque en un diagnóstico de alguna manera también te indica un rumbo. O sea, esto no era un documento que solamente se iba a someter, digamos, a auscultación de colegas restauradores o de arqueólogos, sino también de entidades externas que tienen, digamos, formas de evaluación distintas, y además había un proceso de ponderación de recursos distintos, lo cual significaba que también la presentación de la información tenía que derivarse de una forma muy clara, digamos que para personal administrativo, ¿no? Entonces, de alguna manera también el enmarque es importante a la hora de que tú presentas un diagnóstico. El tipo de herramientas que tú eliges pueden ser distintas, y siempre he tenido dudas si realmente este enmarque también modifica ciertos aspectos metodológicos, ¿no? En este caso, la concepción del diagnóstico fue distinta, porque de alguna manera, con la influencia que había habido en esa diferencia de 10 años, el diagnóstico no solamente correspondía al estado físico, sino que también correspondía al contexto de manejo, con énfasis en las fórmulas de conservación. Esto quería decir que se estaba evaluando el contexto de manejo en relación a cómo se estaba haciendo conservación en ese sitio, y lo que se quería en ese momento era transformar estas fórmulas de conservación, ¿no? Fue un proyecto que estuvo basado en la valoración. El deterioro en ese momento era entendido de otra manera, completamente distinta como yo lo había entendido 13 años después, y era comprender a la alteración física como, o sea, solamente era deterioro cuando había una alteración física que ocasionaba un efecto negativo en los valores. Esto sí es un cambio de alguna manera pues, profundo dentro del paradigma de qué se considera deterioro, ¿no? Y lo que se está más o menos también tratando de evaluar es la problemática del manejo en conservación, y aquí lo que se considera una limitación es cuando hay una práctica asociada a un deterioro, o sea, que hay una práctica que genera un deterioro, o sea, una alteración física con efecto negativo en los valores, o algo que es conducente a una afectación negativa en un valor. Y bueno, las bases, digamos que son más o menos las mismas que las anteriores, pero aquí también es importante considerar dos variables. Una, que había toda una serie de documentación dispersa sobre los estucos en los informes y la literatura arqueológica. O sea, en Copán, a diferencia de Palenque, no había un archivo sobre estucos. Entonces, lo que hubo que hacer es empezar sobre la organización de esta materia prima, y también proceder a la investigación de los 4 autores que habían de alguna manera liberado los materiales, que dentro de sus objetivos de alguna manera no habían compilado información que fuera útil para el restaurador. Entonces se tuvo que hacer un ejercicio como un poco como de entrevista a cada uno de los actores
y de pues, búsqueda de material fotográfico. Entonces ahí el material fotográfico se volvió como una vena de información, digamos, bastante privilegiada en el diagnóstico. Obviamente la observación directa siguió siendo la herramienta más útil en el diagnóstico, pero aquí, por la cantidad de trabajo que significaba, y también por las dimensiones, y porque había zonas que no eran accesibles, comenzamos a utilizar el registro fotográfico digital como un medio de análisis. O sea, muchas veces zonas que no eran accesibles, se sacó fotografía con luces especiales, de manera que la fotografía era lo que estábamos utilizando como medio de análisis. Y bueno, hubo también una serie de consultas con actores para la documentación de intervenciones anteriores, y una cosa que fue interesante es que ante la escasez de material informativo sobre Copán, me di cuenta que, lo cual parecía absurdo, porque Copán tiene la colección, digamos que tiene el catálogo más amplio de estucos del área maya. O sea, no hay un sitio que tenga, digamos, una cantidad de estucos mayor, ni una cantidad de estucos tan variable en toda la zona maya. Entonces me pareció interesante como, de alguna manera, comenzar a proponer una discusión de qué significaba, digamos, esta vajilla de estucos arqueológicos dentro de la discusión del estuco, del fenómeno del estuco en la zona maya, lo cual pues fue útil para poder levantar generalidades de materiales y tecnologías, porque en Copán no se habían hecho ningunos tipos de análisis, y también para poder evaluar el asunto de intervenciones emergentes. Otra cosa que fue importante es que en Copán en ese momento ya había un plan de manejo. El plan de manejo de Copán es, en mi juicio, uno de los planes de manejo más acertados, porque es un plan de manejo muy pragmático, de alguna manera priorizado en acciones de mantenimiento, de conservación preventiva. De alguna manera uno podría decir que las acciones base de conservación y de conservación preventiva que realizan el personal de custodia, porque no hay conservadores en Copán más que una persona que se dedica a cuestiones técnicas, este plan de manejo las articuló de tal manera que están solucionadas. Entonces eso de alguna manera lo que hacía es que el esfuerzo que yo estaba haciendo de planeación se tenía que integrar al plan de manejo superior y además proponer una serie de variables de análisis de las fórmulas de conservación, o sea, cómo habían trabajado los proyectos internacionales, cómo se había dado la colaboración internacional, cuáles eran los compromisos de conservación, y una cuestión que se detectó era la falta de normativa. La falta de normativa se detectó como uno de los problemas claves, no solamente en términos de criterios que digamos que no existían, sino también en términos de cooperación. O sea, ¿cuáles eran las reglas de cooperación en un país donde existe una excelencia en investigación arqueológica, pero la intervención de estas entidades internacionales de alta calidad en el sitio es realmente coyuntural y prácticamente no hay un compromiso respecto a su conservación? Fue necesario pensar en hacer una normativa de este tipo y también pensar qué se iba a hacer con la alimentación de personal nacional, y en términos de formación básica, pero también en términos de estabilidad laboral. O sea, era de alguna manera como muy triste, y lo sigue siendo hasta ahora, que ha habido varios esfuerzos en Copán de formar técnicos, pero por una cuestión de inestabilidad laboral no ha sido posible que los conservadores se queden ahí dentro del sitio. Entonces eran aspectos que de alguna manera se tenían que poner, tenían que crear estrategias para darle solución a la problemática de los estucos en Copán, ¿no? La racionalidad aquí cambió, se trató de utilizar una malla que era una mezcla del modelo de contexto sistémico y arqueológico de Schiffer, que era básicamente una historia de vida factual y material en 7 momentos, o sea, qué había pasado con el estuco durante su manufactura, su reuso y función, su descarte, durante la permanencia en el depósito, la liberación, la intervención y las condiciones actuales. Sí hacer un análisis de causa, mecanismo y efecto, pero tratar de insertar este análisis de causa, mecanismo, efecto para cada uno de estos momentos, y luego hacer una evaluación del contexto de manejo en relación a los objetivos del plan de manejo que ya existía, y a partir de eso hacer una priorización de deterioros y problemáticas con base a las afectaciones de los valores, y a partir de eso evaluar las fórmulas de conservación respecto a objetivos de buenas prácticas en calidad de materiales, introducción de criterios, formación de capacidades locales y aspectos laborales. Entonces, si ustedes se fijan aquí, la dimensión de lo que es el diagnóstico es una dimensión distinta, porque no solamente está tratando de alguna manera de resolver las problemáticas de
propias, digamos, del bien cultural, sino de, digamos, del instrumental o de las capacidades que existen localmente para poder atender esas necesidades, ¿no? Obviamente, al ser un levantamiento que se hizo en muy poco tiempo y de 18 relieves, muchos de dimensiones realmente enormes, pues se comenzaron a utilizar de alguna manera pues, herramientas que en ese momento eran nuevas, por lo menos para mí, como eran bases de datos. Y la configuración de la propuesta en este momento fue en una matriz de planeación, donde básicamente las influencias fueron la Carta de Urban y el Conservation Plan, que era lo que en ese momento teníamos, que era una matriz metodológica. Y aquí el concepto era tratar de llegar a una planeación estratégica integrada con objetivos estratégicos, programas y acciones, que sería un subplan de conservación y manejo dentro del plan de manejo del sitio, con lo cual había que hacer compromisos, porque a lo mejor a mí se me antojaba de alguna manera como manifestar en un lenguaje distinto la forma en que tendría que ser la planeación estratégica en Copán, pero como ya existía un documento estratégico superior, pues tenían que tener coherencia. Entonces eso fue adecuado, por un lado, porque permitía que las personas que estaban ya a cargo del plan de manejo absorbieran este subplan, digamos, de una forma menos complicada, pero por otro lado sí significaba que había ciertas cosas en las cuales el nivel de planeación no podría ser libre, ¿no? Y bueno, además establecieron una serie de objetivos adicionales que tenían que ver con modificar la práctica de la restauración, y lo que salió fue una estructura de estrategias con una serie de políticas de programas estratégicos y una serie de planes que tenían que ver con plataformas legales, normativas, que esta seguramente, puedo decir a estas alturas del partido, que fue el programa que fue más exitoso, porque se crearon unos lineamientos de patrimonio prehispánico construido, donde se fundieron las necesidades de los edificios con las de los relieves de piedra con los de los estucos, cosa que yo considero que fue muy acertado en ese momento. Y por el otro lado, pues todas las fases de documentación, de refinamiento de diagnóstico, investigación aplicada, conservación preventiva, manejo, operación y vigilancia, difusión, etc., ¿no? Y bueno, y por último está este plan, el plan de Ayutla, que bueno, que es un proyecto de formación. Y en realidad esto para mí fue una experiencia interesante, porque bueno, ya una vez que yo había acumulado de alguna manera cierta experiencia profesional, pues ahora venía el reto de cómo vas a enseñarlo, cómo vas a hacerlo inteligible para transmitirlo a un estudiante. Afortunadamente la escala era más o menos pequeña, era este relieve de estuco en un solo edificio que nadie había tocado, lo cual también era una grandísima ventaja, porque todo el asunto de las intervenciones anteriores pues no significaba un problema. Este es el enmarque, era un sitio no abierto al público, un relieve de estuco sin intervenciones, un edificio que solamente había sido estabilizado, pero que afortunadamente el arqueólogo esperó a no tomar mayores decisiones sino hasta que se hiciera la intervención del estuco. Y bueno, les hablaba de estas dos cosas, ¿no? La oportunidad de articular la enseñanza-aprendizaje y el reto metodológico, ¿no? Aquí de lo que se trató de enseñar a los alumnos era pues, considerar que que la planeación de este estuco iba a ser el proyecto piloto del plan de manejo de todo el sitio. Entonces se trataba de que ellos imaginaran cómo hicieran un diagnóstico que fuera multifactorial y por otro lado diacrónica, ¿no? Que incluyera una evaluación de estado físico, un análisis de contexto de manejo, una ponderación de riesgos, y en la actualidad dos elementos que en ese momento me parecieron muy interesantes explorar, que era la prognosis y el pronóstico. O sea, la prognosis para de alguna manera tener una idea de qué tanto estaban avanzando los deterioros en un periodo de tiempo, y el pronóstico como para decir, bueno, a ver qué pasa si no se interviene, si no se hace nada, ¿qué pasaría? O si se interviene de esta manera, ¿qué es lo que pasaría? Un poco como para empezar a crear una lógica de escenarios, ¿no? Una inserción en una fórmula de conservación integrada, y esto bueno, era factible de alguna manera por el trabajo que se estaba haciendo con el arqueólogo, y a partir de esta conservación integrada, anclar las acciones de conservación del edificio. En esto yo la verdad me acordé mucho de las experiencias que me habían contado los de Lourdes, Yairén y Axilán, de cómo de alguna manera la reposición, o sea, que uno podía incidir en la conservación del edificio a partir de las necesidades que reportaba el estuco, de la reposición de cornisas, pero de alguna manera yendo un poquito más allá y hablando con el arqueólogo, bueno, en términos del estuco, ¿qué se necesitaría en términos de la intervención de
del edificio, lo cual significaba una oportunidad de ir de alguna manera modificando la fórmula, ¿no? Y hablar un poco con el arqueólogo sobre que este ejercicio podría ser una posibilidad, un primer arranque para posibilidades de planeación a nivel de sitio, ¿no? Las bases del diagnóstico básicamente fueron las mismas, con la diferencia de que las herramientas gráficas comenzaron a ser, digamos, bastante más complejas, porque podíamos hacer relaciones entre registros gráficos y fotográficos en campo. O sea, estos fueron registros que se generaron en el sitio, lo cual pues 10 años antes, o incluso 10 años, o incluso, sí, entre 10 y 15 años antes hubiera sido distinto. Y lo que fue interesante de este proceso de diagnóstico fue que a partir de la influencia de los textos de Apadurayi y de Capre sobre la racionalidad de la toma de decisiones, nos fue muy interesante con los chavos que hubiera una explicación de cuáles eran los procesos de interpretación de la información que estaban teniendo ellos en el diagnóstico, pero de también por qué estaban tomando una decisión en lugar de otro. Una figura que fue muy importante fue la del pronóstico, que a mí me pareció como muy importante en la evaluación de los daños, porque generalmente los restauradores nos fijamos en factores de alteración, pero no pensamos tanto en los factores de no alteración. Y creo que es muy importante ponernos a pensar también cuáles son las condiciones que propician conservación en las diferentes fases. Y en términos de actualidad se hizo un ejercicio donde primero determinaban los efectos, luego se determinaba la extensión, la gravedad, la urgencia, y a partir de eso se hacía el análisis de causa, mecanismo y efecto y un árbol de problemas. Esto de alguna manera como que, aunque parece más trabajo, aunque parece una ruta metodológica digamos más dispendiosa, en realidad sí clarifica más cuáles son las prioridades que puede tener un elemento. Y en el caso del pronóstico pusimos factores de vulnerabilidad de riesgo y una priorización respecto a la valoración. En la configuración de la planeación fue muy parecida al caso de Copán, pero bueno, de alguna manera lo que tratamos de establecer como cuestiones nuevas es qué se podía evaluar. O sea, de alguna manera cuando tú tienes que hacer una evaluación de una intervención, ¿qué es lo que evalúas? Entonces se hizo un ejercicio muy simple sobre qué significaba que un resane funcionara cuando decimos que es un resane de sacrificio, cuáles serían los elementos que de alguna manera ya yo siento que los restauradores sí los tenemos pensados, pero es importante plasmarlos para luego discutir con ellos y a partir de eso establecer requerimientos a nivel de edificio y a nivel de sitio arqueológico. Bueno, una de las cosas que les quiero decir es que por diferentes motivos ninguno de estos 3 proyectos realmente llegó a la acción. En el caso de Palenque, el proyecto realmente se entregó a las autoridades y ya no tuve yo la oportunidad de retomar. En el caso de Copán, llegó la guerra civil y los problemas políticos y no hemos podido volver a Copán, y en Plan de Ayutla los campesinos se alzaron y entonces no fue posible llevar. Entonces, con lo cual, en realidad a mí me quedan muchas preguntas sobre ya en el momento en que tú accionas estas diagnosis y estos planos, ¿qué sucede? Aún así, podría decir que en términos, o sea, que uno puede decir que la evaluación y la toma de decisiones son siempre procesos muy complejos, y que son procesos que están en cambio, y eso es algo que tenemos que estar conscientes, no solamente como conservadores, sino mucho como profesores. O sea, el pensar que hay una fórmula o que hay una metodología que ya está súper establecida, en realidad es contrario a lo que debería de ser de alguna manera el desarrollo profesional, ¿no? Sí es importante ver que hay diferentes comprensiones, hay diferentes herramientas y pueden haber diferentes perspectivas. Y esto dependerá del caso, dependerá de la influencia, dependerá de la aproximación. Y yo personalmente no creo que uno pueda decir de que pueda haber ciertas aproximaciones que puedan ser, que porque sean más antiguas sean más defectuosas. O sea, tampoco quiero decir eso ni que esto signifique una ruta evolutiva. Lo que sí creo es que estas concepciones, estas herramientas y estas perspectivas las tenemos que discutir. Esto lo tenemos que discutir porque cada vez tenemos visiones más amplias y con posibilidades de mayor integración. O sea, ser restaurador hace 20 años, pues de alguna manera como que había más claridad sobre lo que tú te dedicabas en términos de la intervención. Hoy en día, pues nuestras perspectivas de intervención son mucho más amplias, de alguna manera. No solamente creo que tenemos las herramientas para hacerlo, sino que además creo que somos las personas indicadas para incidir en ciertos procesos, pero creo que es importante como que empecemos a clarificar qué significa esto. Y creo que aunque no hay referentes ideales,
sí habrá elementos que se tendrán que considerar como indispensables. En la diagnosis, creo que como indispensable tendremos que decir cuál es nuestro concepto de diagnóstico. O sea, cuando estamos diciendo diagnóstico, ¿qué estamos haciendo? Estamos evaluando estado físico, estamos evaluando contexto de manejo, estamos viendo fórmulas de conservación con respecto a la integridad del sitio, hay una relación con la escala del edificio, con la escala del sitio en su total. ¿Qué pasa con las herramientas? ¿Es suficiente este análisis de causa, mecanismo y efecto por este momento de vida? ¿Qué vamos a hacer con las herramientas de creación de árboles de problemas? ¿Cómo cuantificamos extensión, intensidad y riesgo? Sobre todo cuando ya tenemos técnicas que de alguna manera nos pueden servir para empezar a cualificar esto. Yo, bueno, justamente llegué hoy porque fuimos a hacer un experimento a un sitio arqueológico con tecnología 3D, que hasta ahorita se ha utilizado como una herramienta de registro, pero se están empezando a hacer investigaciones sobre interpretación de las nubes de punto respecto a densidad de materiales, respecto a tipos de superficies, lo cual a los restauradores nos debe de interesar porque abre la posibilidad de utilizar estas nubes de puntos, que sí son registros más objetivos que nuestra vista, para poder cualificar ciertos aspectos de superficie que pueden significar deterioro. Entonces creo que también eso es muy importante empezar a determinar. Creo que es muy importante insistir en términos no solamente de nuestra práctica, sino en el convencimiento de cuáles son las prioridades de atención. ¿Qué pasa con la prognosis? O sea, ¿qué alteraciones están avanzando de manera más rápida? O sea, ese es un argumento que es fundamental. ¿Cuáles son las alteraciones que están avanzando más rápido, que se están extendiendo más o que de alguna manera están generando deterioros más graves? ¿Y qué pasa con el pronóstico? En la medida de que nosotros podamos plantear escenarios de qué pasa si no intervenimos o qué pasa si se interviene de esta manera o de la otra, podremos perfilar de una manera más concreta, sobre todo una persona que no está informada como nosotros sobre qué significa el diagnóstico. Y creo que es importante priorizar en relación a la afectación actual y potencial que haya en los valores. Si no, realmente el discurso de valoración simplemente se vuelve un capítulo dentro del informe que pues, es informativo y no sirve para nada anclar nuestra toma de decisión, ¿no? En términos de la planeación, yo la verdad creo que además de las metodologías que tenemos que establecer, tenemos que plantearnos como un objetivo el hacer planeaciones reflexivas, donde no solamente tengamos productos, sino que le pongamos un valor a la reflexión que hubo dentro del proceso. Esa es la única manera en la que yo creo que nuestras disciplinas van a poder de alguna manera acumular esta sabiduría en el quehacer, porque yo creo que es una sabiduría que uno va de alguna manera acumulando en el tiempo. Creo que tiene que haber una transparencia profunda sobre las alternativas, o sea, siempre decimos que hay una forma, que hay más de una forma de matar las moscas, pero la verdad es que en nuestros proyectos muchas veces no planteamos cuáles son esas alternativas que habría y no articulamos por qué decidimos tomar una en lugar de la otra, y de alguna manera eso lo tenemos que hacer en el futuro. O sea, si se ven muchos de los problemas que tenemos con la evaluación de intervenciones anteriores, no es tanto que la decisión estuvo mal, aunque sí puede haber los casos, pero está más mal porque no tenemos idea por qué las tomaron. Creo que eso es una cosa muy importante, ¿no? Y bueno, creo que de todas maneras tiene que haber en todos los casos una priorización del mantenimiento, preservación y prevención. Hay una serie de herramientas, ¿no?, que creo que tenemos que profundizar en estudios particulares, en análisis de archivo, en investigación de corto alcance. ¿Qué pasa con la inserción del fenómeno del estuco en el fenómeno general de la arqueología maya? Y creo que tenemos que plantearnos una investigación del estuco como ¿qué pasa con el estuco como un fenómeno de investigación y cultural? La forma en que se ha estudiado y la forma que se ha evaluado. Y ya para terminar, yo sí les diría que de alguna manera tanto el proyecto de Copán como el proyecto de Plan de Ayutla me abrieron los archivos de la coordinación de la escuela, me abrieron el trabajo incluso de mis colegas y me di cuenta, y esta es una tarea que de alguna manera yo me he puesto como pendiente, pero en el cual me gustaría como contar con colaboradores, creo que es importante hacer una historia de la conservación de los estucos. O sea, creo que en México existe una experiencia acumulada importantísima a nivel regional, que no está retratada en ningún lado, y creo que de alguna manera nosotros tenemos que sintetizar esa información, porque la experiencia está acumulada, pero no está sintetizada ni analizada, y eso significa que no hay forma de acceder a ella rápidamente, ¿no? Creo que en este ejercicio tendrá que haber un análisis meta que hable de cuál es el significado de la identificación, de la evaluación y de la planeación. Creo que tendremos que empezar a cruzar nuestras metodologías y nuestras herramientas, porque estoy segura que
que en cualquier plática con cualquier otro colega con los cuales casi nunca tenemos tiempo de platicar realmente de metodología, saldrán herramientas que se han experimentado, que sirven o que no sirven, y en este sentido sí será importante platicar de análisis de soluciones y de evaluación a largo plazo. Y bueno, y quizá porque en este momento, y digo en este momento porque la vida da muchas vueltas, estoy en este lado de la docencia, creo que tendremos que hablar cómo esta experiencia se va a transmitir a la siguiente generación, porque pues ya hay una experiencia acumulada de 20 años, pero también hay restauradores que ya estamos entre los 40 y los 50 años, lo cual quiere decir que tenemos 20 años para transmitir nuestra experiencia. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta, consulta, retroalimentación? ¿Preguntas y preguntas? La verdad es que se me ocurren muchas cosas, eso lo dejamos para después. Pero bueno, yo el único comentario que quiero hacer es que me encantó la ponencia, evidentemente, el ampliar la visión particular de la intervención al objeto, ¿no? Sino dentro de la planificación, tomar en cuenta otro tipo de contextos, el contexto arqueológico oral que representa y en qué función, en este caso, se encuentran ahora los elementos modelados en el estudio, yo creo que es muy importante, ¿no? Y por eso considero que fue muy interesante tu presentación. Bueno, yo no iba a preguntar nada, pero tenía que me lo pasara. Isabel, yo lo que quisiera preguntarte es que cómo esos archivos o esa experiencia del pasado la puedes volver como al presente en su vigencia con estas nuevas formas de ver, o eso ya no es posible. O sea, lo que ya nos hizo, me quiero dar a entender, lo que ya nos hizo ya no es posible como rescatarlo y ponerlo en un mismo plano, digamos, con tu propuesta o como lo hiciste a últimas fechas. O eso ya no vale la pena, o más bien es de aquí para adelante, haremoslo de tal manera. Pues yo lo que creo es que era imposible hace 15 años pensar como pensamos hoy en día. O sea, bueno, a fuerza sí, somos presas de nuestro tiempo, sí, ¿no? Entonces yo en realidad como que, o sea, creo que todos los lugares tienen, o sea, en el momento que uno llega a un sitio, ese lugar adquiere una oportunidad. Y será en la medida habrá cosas que no podrás revertir en el tiempo, pero habrá muchas cosas que podrás corregir o muchas cosas que podrás ampliar o que simplemente podrás darle un giro. Pero lo que a mí me preocupa mucho es que muchas veces cuando hacemos el análisis de las intervenciones anteriores es una especie de terapia quejosa, ¿no? O sea, nos quejamos sobre todo lo mal que se ha hecho, bla, bla, lo cual está bien. Pero creo que también en ese análisis, y por eso creo que tiene que ser un análisis mucho más amplio, también nos tenemos que fijar que se ha hecho bien, porque hay ciertas prácticas que sí han funcionado, que pueden ser cuestiones muy sencillas, o observaciones muy precisas que se hicieron en el momento que te pueden ampliar la visión ahora. Lo que yo sí creo es que corresponde a esta generación hacer ese análisis de esos 20 años. Porque además ya no es una experiencia que de alguna manera esté, ¿cómo te podría decir?, conglomerada en un solo lugar, sino que ya es una experiencia de visiones desde diferentes lugares. O sea, estoy pensando yo las experiencias que tiene la escuela, las experiencias que tiene la coordinación, las experiencias que tienen los centros INAS. O sea, ¿qué es lo que se ha acumulado en esos años en términos de observaciones, en términos de qué pasa si comienzas a cruzar información de tecnología, qué pasa si comienzas a cruzar información en términos de pastas de resana que se hayan utilizado? Ese esfuerzo de tejer esa experiencia, pues la tenemos que hacer nosotros y pronto, muy pronto. Mi pregunta era un poco más hacia cómo hacer que los compromisos que se establecen en el diagnóstico, llevarlos más allá para que no pase
Lo que siempre pasa que se quedan en eso y no se llega a la intervención. Pues mira, así como, o sea, creo que es importante que el diagnóstico no se vea como un ejercicio que nosotros hacemos y que alguien tiene que ayudarnos a cumplir, sino que desde el propio origen del diagnóstico tiene que haber un esfuerzo de crear un compromiso mutuo entre las partes. Ajá. Ahora, yo la verdad es que digo, a lo mejor no debería decir esto así públicamente y abiertamente, pero yo cada vez creo más en ir a trabajar a los lugares donde existe desesperación o voluntad. Ajá. O sea, creo que en la medida de que encuentras del otro lado también una apertura a que esas son las necesidades que se tienen que hacer, pues habrá más oportunidades de hacerlo. La otra pues son las estrategias que también son muy válidas, que son pues, los compromisos que hay a nivel institucional y a nivel de especialidad incluso no solamente a nivel, digamos, de lo que puede hacer la escuela, lo que puede hacer la coordinación, sino a nivel también de consejos o a nivel muchísimo más alto, ¿no? Lo cierto es que en la medida de que haya más personas comprometidas, o sea, yo te puedo decir que en Copán, hasta el día de hoy, están como tigritos diciendo cuándo empezamos. Y eso es porque tenían un compromiso, una serie de compromisos políticos que cumplir con el Banco Mundial, una serie que por la situación política se diluyeron. Entonces creo que hay una serie como de circunstancias que que hacen más factible, ¿no? Una serie de acciones, ¿no? También creo que lo que pasa es que en nuestra toma de decisiones la factibilidad tiene que ser un elemento. O sea, hay lugares donde la factibilidad te indica que lo que puedes hacer es simplemente mantenimiento. Ajá. O sea, cuando yo me di cuenta en Copán de que había un restaurador técnico, ajá, que era la persona que estaba encargada del sitio, pues yo no me podía proponer en una primera fase que íbamos a llegar a hacer más que acciones muy puntuales de mantenimiento, acciones muy puntuales, y ese sí fue un programa, o sea, de alguna manera como que agradezco muchísimo que en ese momento me hayan puesto la realidad así cruda de, oye Isabel, y en el caso de que no logremos nada y se quede Rufino en los próximos 5 años a cargo de esto, ¿qué vamos a hacer? Entonces dije, no, bueno, si eso pasa, pues lo único que podemos hacer es calzar el programa de mantenimiento y de conservación preventiva. Y eso es lo que ha permanecido en Copán. Esa acción de una sola persona con un programa orientado, ¿no? Entonces también sí creo que muchas veces en la toma de decisiones pues tenemos, o sea, sí hay espacio para soñar, pero creo que también el elemento de factibilidad o el elemento de consecuencia pues son elementos que tenemos que tomar en cuenta en la decisión de una alternativa a otra. Tampoco es que haya miles de alternativas. Yo creo que lo dejamos acá, abusando de que tengo la palabra aquí acompañando la mesa. Creo que este tipo de presentaciones nos ponen en perspectiva a los que hemos llegado a este mundo de la conservación en otro momento, y nos queda de tarea focalizarnos en ciertas preguntas y reflexiones, y eventualmente, cuando nos toque, también llegar a esas revisiones históricas que yo espero nos lleguen y nos llegarán. Pues le agradezco a Isabel Medina y continuamos con la siguiente presentación. Al final le vamos a dar su constancia, pero les pido un aplauso por favor.